Infracciones de los libros contables. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no cumplo determinadas normas que están relacionadas con el llevado de libros contables? Aquí entra a tallar, por ejemplo, el código tributario. Y el artículo 175 hace mención a las infracciones que se cometen en los libros contables. Por ejemplo, el artículo 75, numeral 1, nos dice omitir llevar los libros de contabilidad exigidos por las leyes. ¿Qué pasa si yo omito el llevado de libros de contabilidad, los cuales yo me encuentro de acuerdo a la normativa del régimen, me encuentro obligado a hacerlo? Entonces, por ejemplo, aquí nos está hablando del 0.6% de los ingresos netos. Esa sería la infracción que yo tendría que cancelar. En el numeral 2 nos habla de qué pasa si llevamos los libros de contabilidad pero no observamos la forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes. Por ejemplo, ¿qué sucede? Y esto mucho aplica y estaba yendo de la mano a la formatería cuando es un sistema manual o un sistema computarizado. ¿Qué pasa si es que no cumplo con los mínimos datos que necesita o que tiene un libro oficial, sea el libro principal o auxiliar? Entonces no estoy reuniendo las condiciones. Y aquí estamos hablando de un 0.3% de los ingresos netos como infracción. En el numeral 4 nos habla de usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados para respaldar las anotaciones, en los libros de contabilidad. Por ejemplo, aquí estamos hablando de información que es trasladada a los libros contables, a asentar información que prácticamente es falsa, es adulterada. Entonces aquí también esto tenemos como sanción 0.6% de los ingresos netos. En el numeral 5 nos habla de qué pasa con el atraso. Si es que me atraso en presentar información de los libros de contabilidad, no los tengo al día. Entonces aquí estamos hablando de un 0.3% de los ingresos netos. Y tenemos acá otras infracciones, por ejemplo el numeral 6, no llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad, excepto contribuyentes autorizados. ¿Qué pasa si es que mis libros de contabilidad los quiero llevar en otra moneda? Entonces yo esto lo deberé comunicar, deberé pedir una autorización a la autoridad tributaria para que me dé el visto bueno y pueda usar mis libros de contabilidad en un idioma distinto al castellano o en otra moneda. ¿Qué pasa si incumplo y si no hago ese trámite? Pues aquí tengo una infracción del 0.2% de los ingresos netos. Numeral 7. No conservar los libros y registros llevados en el sistema manual, mecanizado o electrónico por 5 años o durante el plazo de prescripción del tributo, el que fuera mayor. Aquí normalmente nosotros lo que debemos hacer es de resguardar la información contable por lo menos 5 años. Entonces, pues podremos estar sujetos de repente a alguna fiscalización o alguna revisión que se nos pueda solicitar en ese lapso de tiempo. Entonces es importante tener esos registros ahí resguardados, ¿no? ¿Y qué pasa si no los tengo y si me llena la fiscalización? Entonces aquí si estoy incumpliendo yo con este numeral, estaría siendo sancionado con el 0.3% de los ingresos netos. Y por último, el numeral 10, no presentar los libros electrónicos. Bueno, de alguna forma aquí ya estamos hablando de la automatización que se está haciendo en la información electrónica. ¿Y qué pasa si no los presento de repente en el plazo que se estaría requiriendo? Aquí yo estaría apuntando a sancionarme con el 0.6% de los ingresos netos. Bueno, y al final, importante mencionar que hay un artículo también que es el 177, el numeral 1, no exhibir los libros, registros u otros documentos que ésta solicite. ¿Qué pasa si es que la administración tributaria me solicita algunos libros o registros y yo me niego a hacerlo? Entonces aquí estaría infringiendo con ser sancionado a razón del 0.6% de los ingresos netos. Entonces son importantes que conozcamos las infracciones. Ahora, en este cuadro nosotros podemos ver que la administración tributaria está dando, podemos decir, de esta forma lo podemos interpretar, algunas
gradualidades en las informaciones. Nos está dando quizás por ahí podríamos comentar que nos estaría dando algunas facilidades, ¿no? Algunas facilidades para estas infracciones que nosotros estaríamos cometiendo, ¿no? Miren, ahí están todos los numerales y nos habla de dos tipos de subsanación. O sea, ¿qué pasa si es que yo conozco como contribuyente la infracción y yo directamente voy y hago una subsanación voluntaria? Una subsanación voluntaria es de que directamente el contribuyente, sin que exista de por medio algún documento que le haya enviado la administración tributaria, va y dice, ok, tengo esta infracción, he cometido esta infracción y la voy a subsanar. Entonces, por eso viene el nombre de subsanación voluntaria. Y nos habla de la opción sin pago y con pago. Entonces, cuando yo presento esta subsanación, ¿no? Lo ideal es de que de repente yo la pueda pagar. Entonces, por ejemplo, de una, podemos decir, de una cantidad relacionada, porque si ustedes se percatan, normalmente las infracciones o las sanciones están relacionadas a un porcentaje de los ingresos netos. Entonces, aquí lo que nosotros podemos hacer es subsanarlo, miren, y estaríamos prácticamente casi teniendo la salvedad entre el 80 y 90%, miren, sin pago o con pago. Entonces, si es que yo pago, prácticamente estaría yo reduciendo esa multa o esa sanción, esa infracción en casi un 90%. Entonces, miren, y esto aplica para muchos de los numerales. Y tenemos la opción sin pago o con pago, entre 80 y 90%. ¿Qué pasa si es que la administración tributaria ya me envía una carta, me envía una resolución diciéndome que he cometido determinadas infracciones y me tengo que acercar a regularizarlas? Aquí estoy hablando de una subsanación inducida, miren, pero ni aún así hay una gradualidad acá sobre esta infracción. Igualmente tenemos la opción sin pago y con pago. ¿Qué pasa si es que ya me envió un documento y yo ya me acerco directamente a cancelarlo? Acá yo podría, por ejemplo, reducirlo hasta en un 70% esa infracción. Y si no la pago, solamente regularizo y hago la presentación del formulario que sea que se determine, estaría aplicando el 50%, ¿no? Entonces, también importante conocer esta tabla de gradualidades relacionadas a infracciones en libros contables. Bien, señores, esperemos que nos haya servido mucho un poco hablar de los libros contables, las personas que se encuentran obligadas a presentar libros contables y también conocer un poco de las infracciones que nosotros tendríamos si no presentamos estos libros, tanto principales como auxiliares, que forman parte de la contabilidad del negocio.